corazón de tu pueblo en este tiempo. Ese pueblo que está buscando, Señor, encontrarse contigo y ver de cerca tu obra, pero más también por la necesidad y el deseo interno de conocer de qué manera nosotros calificamos para hacer esos vasos de honra, esos instrumentos, Señor, de tu gracia y de tu amor en este día y en este tiempo. Señor, hoy es un día de restauración, es un día de reconciliación, es un día, Señor, de consuelo y fortaleza para esos que han estado gimiendo delante de ti, Señor, por una transformación, no solamente a nivel de las naciones, sino en nuestras propias vidas, en nuestras congregaciones, en nuestras ciudades. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos y oramos para que tu gloria y tu poder, Señor, se hagan manifiestos en toda la palabra que tienes para compartir con nosotros en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, recibe, Señor, toda la honra. A ti, Señor, te establecemos como el Señor de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Estamos hoy retomando este tiempo maravilloso de comunión que no lo hemos interrumpido en lo que tiene que ver con la privacidad de nuestras casas, nuestras familias y las personas con las cuales estamos compartiendo cada semana. Y cuando ya nosotros estamos viendo cómo de forma progresiva estamos volviendo a una dinámica cotidiana en la que poco a poco se están incorporando todos esos elementos de la vida, de nuestra vida diaria y también de los factores que conforman una sociedad aquí en la nación y en todas las naciones están engranando. Y pues en este tiempo ya estamos casi alrededor de los 100 días en los que hemos tenido también de ese tiempo un espacio importante para estar compartiendo opiniones, debate sobre cuál es la obra que el Espíritu Santo ha estado haciendo en este tiempo, ha estado llevando adelante. Y aunque no ha sido una tarea fácil, porque como seres humanos tendemos a hacernos a acostumbrarnos fácilmente a que las cosas se vuelvan rutina. Entonces, pues no ha sido una tarea sencilla y muchos son los que en gran medida pues han subestimado o han desestimado el hecho de que hemos tenido una pausa con el propósito de hacer reflexiones profundas y decisiones de cambio que van a ser y son de hecho trascendentales en toda nuestra vida en general. El Espíritu Santo nos ha estado hablando en medio de circunstancias que establecen un nivel de imposibilidad casi que, bueno, insuperable o inalcanzable, pues no vamos a lograr cambios más de allí. Sin embargo, el Espíritu Santo nos viene diciendo que vamos a un tiempo de cosecha sin precedentes. Es un buen momento para que nosotros como hijos de Dios entendamos la importancia de caminar en anticipación y ya dejar de estar bajo expectativas porque no sabemos qué va a ocurrir. Este es un tiempo en que los hijos e hijas de Dios podemos conocer lo que está por venir y aunque los panoramas luzcan tan complejos, tan intrincados y donde pareciera que nada puede hacer que se produzcan cambios, nosotros sabemos que por la mano del Señor esos cambios sí se van a producir. Y estamos en una etapa, por ende, en donde las demandas a nuestras vidas personales, familiares, como líderes de la iglesia, como gente que ha sido levantada por Dios para un tiempo como este, nos van a estar requiriendo, por supuesto, el liderazgo en primera instancia y el resto del cuerpo. Y podría decir en grandes rasgos que uno de los aspectos a los cuales nosotros tenemos que asegurarnos de que en este tiempo no entramos
a ese tiempo de cosecha es sin el arrepentimiento. Hay un derramamiento de arrepentimiento que para unos será arrepentimiento de salvación, para otros será arrepentimiento para reconciliación y retomar sus pactos, pero para otros va más allá de arrepentimiento de los pecados, como aprendíamos en estos días con nuestro apóstol Terry en conferencia, y en donde más allá de los pecados que como seres humanos tendemos a cometer, entonces hay una parte que tiene que ver con esa ofensa, con esa herida que hemos causado al corazón de Dios cuando de alguna forma insistimos en caminar en nuestros métodos, en nuestros sistemas humanos y en nuestras agendas, desestimando mucho de lo que el Señor está diciendo. Lo hemos estado escuchando, mas sin embargo no lo hemos estado aplicando a nuestras vidas y poniéndolo en práctica para todo lo que tiene que ver nuestro curso de funcionamiento normal. Y cuando hablamos de arrepentimiento, una de las cosas que hemos visto en estos días, creo que es importante compartirlo con ese resto de iglesia que necesita escucharlo. El énfasis ha sido en donde Jesús a los discípulos le hacía esa invitación a cambiar el corazón y luego la mente. ¿Por qué en ese orden? Porque es mucho más sencillo, vamos a decir así, cuando nuestra actitud del corazón y delante o en lo que respecta a nuestra comunión con el Señor, vamos teniendo ese corazón enseñable y ese deseo de querer recibir del Señor, y no solo recibir, sino caminar en esos cambios, entonces nuestro corazón va cambiando, y aunque nuestras mentes tienen paradigmas que a veces están tan fuertemente arraigados, es hasta el momento en que la impresión y la experiencia de esa comunión íntima con el Espíritu Santo va dándole forma a nuestro carácter y le va dando forma a nuestra experiencia con el Señor. Entonces muchos de esos paradigmas van cambiando. ¿Por qué? Porque se está produciendo una transformación de nuestra manera de pensar. Y bueno, pues también el Señor nos viene hablando de un mover de santidad en este tiempo, porque como dice en Hebreos 12, es necesario que entendamos que sin santidad nadie verá al Señor. Y muchas veces nosotros hacemos un acto mecánico, y en parte de nuestro paradigma el creer que por el hecho de que somos religiosos, evangélicos o líderes, ya nosotros lo hemos logrado todo y hemos alcanzado el máximo en nuestras vidas espirituales. Y es importante que nosotros estemos evaluando no solamente el concepto de santidad, sino lo que ella representa en este tiempo de cosecha que el Señor está anunciando por su Espíritu Santo, porque va a ser determinante y va a definir también cuál es el rol que nosotros vamos a tener en medio de ese mover de avivamiento tan importante que está en puertas. Y una de las cosas que hemos estado también escuchando y aprendiendo y analizando profundamente, reflexionando en ellos, es el deseo de la sociedad. En el libro de Romanos capítulo 8 dice que la creación está gimiendo y que gime con dolores de parto. Pues hay una sociedad que en medio de toda la banalidad y en medio de todo el corredero y en medio de toda la angustia está deseando ver que los hijos e hijas del reino reflejan ese carácter y esa naturaleza de Dios en sus propias vidas, un estilo de vida, no una mera enseñanza, no una mera predicación u oratoria. Y además de eso, pues ellos están también, esa sociedad está esperando ver en nosotros esa manifestación de poder para cambios en nuestras vidas. Y por supuesto,
Esto nos está haciendo a nosotros entrar en la claridad de que avivamiento no solamente tiene que ver con alegría, es un momento en el que o una etapa en la que nosotros estamos entrando y que de acuerdo a la misma voz que el Espíritu Santo está soltando, toda esta década tendrá que ver con este proceso. De hecho, el Señor nos está hablando de un avivamiento y de un cambio que va a ser de larga duración. Son muchos los que coinciden que estamos en una etapa de transformación en donde las cosas ya no serán iguales, y es importante que nosotros reflexionemos mucho sobre el significado de que no serán iguales, que no será igual. Y por eso es tan importante el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas y nuestra comunión personal con el Señor, a fin de que esos misterios que están allí guardados y reservados, el Señor pueda otorgarnos ese privilegio de poder entrar en esa revelación y en ese rema que Él tiene para nuestras vidas. Así que no es solamente alegría este tiempo de avivamiento, sino que hay un alto costo espiritual y probablemente emocional y físico que nosotros vamos a tener que pagar, que vamos a tener que invertir. Eso, si nosotros no estamos aptos para ello, incluso podría costarnos nuestra vida, porque en este tiempo a menos que nosotros estemos alineados con ese patrón divino de lo que el Señor quiere traer y que nosotros estemos debidamente equipados y apertrechados, pues muchos no lo van a poder lograr. Quiera el Señor que todo lo que estamos escuchando en este momento y los que quieran escuchar o los que vayan a escuchar en otro momento también se den esa oportunidad de reflexionar al respecto. En este tiempo y siempre es importante hacer un énfasis que cosechar es un acto que va mucho más allá de ganar almas para Cristo. La cosecha es la consecuencia directa de siembras que nosotros hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y en este tiempo el mover de cosecha va a ser en todos los niveles. Por eso es tan importante hacer ese análisis y poder tener el valor y la determinación para hacer decisiones de cambio que nos permitan a nosotros pararnos delante de la presencia del Señor, y en los momentos en donde cosas indeseables porque han sido malas siembras que en otro tiempo hayamos podido hacer, la misericordia y la gracia de Dios nos alcance aún en medio de esos tiempos difíciles que de seguro vamos a tener que pasar, o desagradables simplemente por el hecho de que las semillas no fueron las semillas correctas. Pero la conclusión de esto es que el mover de cosecha que el Señor trae es para estabilidad, es para sustentabilidad, y por esa razón es importante que consideremos que nuestra óptica, nuestra visión no puede circunscribirse a que nosotros querramos y anhelemos ver cambios país, o que nosotros querramos ver cambios económicos, o que nosotros querramos ver solamente crecimientos en la iglesia, o sea, cambios financieros. Es un conjunto de cosas que necesitamos que ellas sean congruentes y que sean armónicas en nuestra vida. Y eso solamente es producto de que nosotros nos sentemos en esa búsqueda maravillosa de lo que es la obra, pues, del Espíritu Santo en nosotros de transformación. Y por eso es tan importante no dejar de preguntarnos lo que significa este tiempo en el que estamos ingresando, y simplemente porque no queremos quedar descalificados, queremos ser aptos, y no solamente queremos ser aptos, sino que queremos perdurar, queremos ver estos dos procesos importantes. Yo comentaba, y en estos días hemos tenido unas estrategias de oración para estar orando no solamente a nivel de nuestras vidas personales, sino también
como iglesia y aún como nación y por las naciones de la tierra. Y hoy es importante que nosotros estemos considerando e inclusive que el Espíritu Santo le permitamos que nos añada percepciones que Él quiera entregarnos en esto de nosotros avanzar y crecer en nuestras vidas personales a partir de la búsqueda que hagamos del Señor. En la Biblia hay un pasaje, sé que vamos a tener la oportunidad para estar orando alrededor de este aspecto en el día de hoy, pero quiero comentarles que hay un pasaje en la Escritura que quizás no hace o no ha hecho mucha relevancia para muchos de nosotros, que son una de esas tantas actividades de sanidad y de ministración, de impartición con las que Jesús se encontró a lo largo de su vida ministerial. Pero que considero que es bueno y que es importante que nosotros hagamos revisión de uno de esos pasajes. Hay una referencia en el libro de Mateo, en el capítulo 9, 27 al 31, y hay una referencia en el libro de Marcos, en el capítulo 10, los versículos 46 al 52. Y tienen que ver con la sanidad que Jesús efectuó en un hombre al que se le describe Bartimeo, allí en el libro de Marcos. La referencia que lleva al libro de Mateo capítulo 9 es esa en donde Jesús sana a dos ciegos. De hecho, todo ese capítulo me llama muchísimo la atención porque en el 80% de las acciones que refleja este capítulo tienen que ver con intervenciones de Dios en varios aspectos que podríamos luego llevarlos a lo que es el proceso de purificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo como tal. Y en ese capítulo podemos ver ese énfasis de cómo el Señor Jesús estaba consciente de no solamente del avivamiento, sino del tiempo de transformación que estaba en puertas para aquella región. Y a la vez, por supuesto, consciente de cómo el Espíritu Santo estaba moviéndose sobre aquella atmósfera, porque a pesar de las convulsiones, pues ya había un proceso de avivamiento, de apertura que se había desatado, repito, sobre esa región. Cuando yo estoy mirando ese capítulo de Mateo, en el 9, veo que en ese mismo capítulo hay tres aspectos interesantes. El Señor se detiene para hacer la sanidad de un paralítico. También Él sana a estos dos ciegos e incluso hay un mudo que recupera el habla. Es bien interesante que nosotros le pongamos un poquito el ojo a esos pasajes y hagamos esa observación, hagamos esa relación en lo que tiene que ver con ese tiempo de avivamiento y de transformación que estaba ya sobre la atmósfera de esa región. Y con nuestro apóstol hemos aprendido que toda vez que nosotros encontramos una situación que se presenta doble, inclusive a nivel de lo que es sueños y visiones, cuando algo se presenta dos veces, ¿verdad? No solamente es el rápido cumplimiento, pero hablando de acciones como esta de la sanidad de los dos ciegos en la Escritura, hemos estado aprendiendo que cada vez que se produzca es porque hay un principio para madurez de la iglesia que debemos extractar de ese pasaje o de ese pasaje escritural que nosotros estemos leyendo o estudiando. Y cuando nosotros empezamos a analizar lo que está empezando a tener lugar, y una de las palabras que recibíamos era que este tiempo de cosecha va a ser tan
tan fuerte y tan impactante, que las iglesias se van a llenar, que los grupos de casa se van a llenar. Es decir, no vamos a tener ese espacio, pero es interesante que más allá de lo bonito que pueda lucir o parecer que las iglesias estarán llenas de gente, es que nosotros necesitamos saber que 4 paredes no son el lugar donde ese gran avivamiento va a encontrar su mayor y mejor expresión, porque más bien encontramos como en Mateo 6:28, que también lo hemos estado estudiando en estos días, la expresión de Jesús hablándole a los discípulos y haciendo un énfasis para que nosotros no nos quedemos dentro de las 4 paredes. Por eso él dice, alza tus ojos y mira, porque la cosecha está madura, los campos están blancos. Y el Espíritu Santo en este tiempo nos ha tenido en una pausa, a la que, o frente a la cual muchísimos líderes han estado con una profunda queja y desagrado, porque sienten que la iglesia tiene una tarea dentro de las 4 paredes y sin dejar de darle un peso de importancia a esto. Hay algo que yo creo que más allá de ese hecho, hay algo a lo que el Espíritu Santo nos ha querido someter en este tiempo, y es a que nosotros permitamos que nuestros moldes pequeños se rompan, a que nosotros podamos desarrollar la capacidad de la comunicación y del acercamiento, más allá del hecho de que estamos dentro de 4 paredes. Muchos han buscado la forma de desarrollar vamos a decir, esa destreza y esa capacidad, pero en otros casos eso no ha sido posible. Nosotros los venezolanos hemos tenido un fuerte impedimento cuando ya por lo menos creo que estamos en la mayor parte de las ciudades o de los estados del país, empezando a ver una oxigenación en estos días con respecto a lo que tiene que ver con la gasolina. Sin embargo, creo que uno de los desafíos más grandes que hayamos podido tener en este tiempo, además de crecer en la fe, ha sido tener que pensar un poco más allá de los mecanismos rutinarios que nosotros hemos considerado que son los que nos permiten a nosotros, son los únicos recursos que nosotros tenemos para resolver las cosas. Y hemos hablado inclusive cómo el Señor cada vez, o en la medida que nos ha ido preparando, nos ha ido equipando y nos ha ido formando, nos ha hecho conscientes de una caja de herramientas que Él nos ha entregado a cada uno de nosotros, en lo que en algún momento tendremos que ponernos a ver qué es lo que hay allí, porque quizá las herramientas que comúnmente usamos en un momento determinado no son las que nos van a funcionar, pero allí están las herramientas que necesitamos para esos momentos particulares. Así que en medio de esta pausa, en medio de este tiempo de receso en el cual nosotros hemos tenido que entrar, y en lo que muchos se enfocaron meramente en lo que fue el COVID, y luego otros empezaron a hablar y a tocar el tema del descalabro de la economía, y sin embargo estamos viendo cómo el Señor está obrando de una manera sobrenatural, porque cuando se estaba hablando de que estamos entrando en un proceso peor que la recesión de la Gran Depresión o de lo que ocurrió en 2008, en este tiempo estamos viendo que hay movimientos que no se parecen en nada a esos eventos que ocurrieron en tiempos anteriores, y creemos que la razón importante que va más allá de todas estas cosas que estoy comentando es el entender los cambios profundos que Dios ha querido traer, no solamente a nivel de cuerpo local, pero a nivel de nuestras propias vidas. Cambiar nuestros paradigmas, nuestra manera de ver las cosas, incluso de hacerlas. Y una de las que yo estoy viendo con mucha, vamos a decir así, con profunda seriedad, es considerar que nuestros lugares de reunión en este tiempo van a ser más, como decía Apóstol Terry, esos centros de formación y
y de equipamiento. Evidentemente serán momentos en donde habrá una impartición del Espíritu Santo en la que nosotros nos permitiremos no solamente tener tiempos efectivos de oración, sino también de adoración en espíritu y en verdad. Pero el verdadero objetivo de esos centros de equipamiento y de formación es porque nosotros necesitamos hacer la obra de transformación fuera de esas cuatro paredes, y la demanda que el Espíritu Santo nos está haciendo, igual que en Mateo 28, es de salir, es de ir a edificar la nación del Señor Jesucristo, y para eso nosotros tenemos que tener claro cuál es la comisión que el Señor nos ha encomendado. Otra de las cosas que creo que es sumamente importante puntualizar de lo que Dios nos ha estado mostrando en este tiempo es cómo desde la década del 90 hacia acá hemos estado entendiendo la razón de por qué se inició una restauración no solamente de los dones de apóstoles y profetas, sino que incluso en esta última década que acaba de terminar, perdón, hemos estado siendo testigos de la restauración de un mover apostólico y profético. Quiere decir que no basta con el hecho de que alguien tenga un llamado o un manto de profeta o de apóstol, sino que eso se ha producido y ha estado sufriendo una transformación, porque para el Señor lo importante es que nosotros entendamos la necesidad de apostolado en este tiempo. ¿Por qué razón está esto ocurriendo? Escuchábamos cómo los dioses, los demonios y también los ídolos del Antiguo Testamento han estado regresando en este tiempo, no solamente para infiltrar la cultura de las naciones, pero para infiltrar la cultura de la iglesia y para traer daño y para traer destrucción y desviar el destino o lo que es el propósito eterno de Dios en este tiempo. Y por esa razón es entendiendo que es a partir de la restauración de apóstoles y profetas a la iglesia, entendidos de lo que es la tarea de apostolado en este tiempo, que esos demonios, que esas deidades, que esos ídolos van a ser depuestos en este tiempo. Se requiere algo más que el título de un apóstol o de un profeta. Se requiere de alguien que esté claro de lo que representa la purificación y la santidad en su vida, la frescura de la llenura del Espíritu Santo en su vida, entender el sonido de Dios para este tiempo y estar determinado a soltar todo eso que pueda impedir que la voluntad de Dios se haga presente y se manifieste para beneficio a las naciones, pero para cumplimiento, por sobre todas las cosas, del plan eterno de Dios que no se ha detenido y que nosotros necesitamos interpretar correctamente. Y por eso creo que es bueno hacer ese énfasis para quienes están en este tiempo ostentando pues esos mantos y esas sillas que el Señor de seguro les ha entregado, pero que necesitan ir un poco más allá en cuanto a conocer para qué ellos han sido llamados a ese manto, a esa silla, por qué son ellos importantes para las naciones en este momento, e inclusive porque ellos son importantes para Dios en este momento. No quedarse bajo ese status quo, bajo esa extasiados de lo que ellos creen que tienen en la mano, sino que ellos entiendan que esas son herramientas que son parte de esa caja de herramientas que el Señor nos ha dado para que nosotros las podamos poner al uso o al servicio de lo que es la extensión del reino en este tiempo. Y bueno, gracias al Señor porque podemos entender que lo que el Señor nos está dando y entregando tiene como propósito que nosotros podamos dimensionar
la envergadura de la comisión, que va mucho más allá de un evangelismo para ganar almas, para sacar almas del infierno. En este tiempo la comisión tiene que ver con establecer el trono de Dios en la tierra. Y hay una gran lucha de reinos en este momento, no solo en el mundo o en las naciones, sino aún dentro de la iglesia, en donde el Espíritu Santo está a la vanguardia de esa eclesía que ha entendido que nosotros existimos es para establecer el trono de Dios, independientemente de cuáles sean las cosas que están en el corazón de Dios. Ciertamente todos estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y de acuerdo a la Escritura eso está para realizarse en el marco de grandes convulsiones y de grandes complejas situaciones, pero me temo que de repente la escatología ha estado tomando una relevancia tan fuerte que ha apartado a muchos de lo que tiene que ver con la teología de Dios para este tiempo, de cómo el Señor quiere manifestarse y cómo es necesario que nosotros sepamos que entender la autoridad divina es lo que nos va a permitir hacer una tarea efectiva realmente para gloria de su nombre y, repito, para la extensión de su reino. Cuando nosotros vamos al pasaje de Marcos, allí en el capítulo 10, vemos cómo comienza diciendo en el versículo 46 que Jesús había ido a Jericó y cuando ya estaba de salida, había un hombre que estaba allí a un lado del camino, que cuando supo que Jesús se estaba acercando por ese lugar, empezó a dar voces, empezó a gritar, llamando a Jesús, hijo de David, para que viniera a sanarlo. El nombre en la escritura de este ciego es Bartimeo, y sin embargo me sorprende porque conversando y escuchando a nuestro apóstol he visto que Bartimeo no era el nombre como tal. La palabra Bartimeo es una palabra compuesta que significa hijo de Timeo, Timeo su padre, que era un servidor. Timeo era uno que era un asistente. De hecho, de acuerdo a la historia, Timeo era un criado, vamos a decir así, un hombre que para conseguir un lugar de habitación se convirtió en criado, en servicio de snacks, en una casa aristocrática de que los romanos usaban tener, donde había mucha gente que eran de alto nivel social y económico. Y este hombre, pues Timeo, que tenía un hijo, este hijo que por alguna razón pues se hizo ciego o quedó ciego, no dice que era ciego de nacimiento, pero este hombre que se hizo ciego estaba allí mirando a su padre en medio de un ambiente social que era bastante diverso en muchas formas, inclusive en sus creencias espirituales. Y cuando vemos esto, me llama la atención porque buscando el vocablo de este joven que es ciego, encuentro que una de las expresiones que lo identifican es tonto, es la palabra fatuo o infatuado. Y este muchacho, llamado así, impresionante el nombre, ¿verdad? Fatuo, desde niño estuvo moviéndose en esos alrededores en donde Timeo estaba trabajando, en medio de realeza, en medio de gente pudiente, vamos a decir así, con mucha educación y con muchas formas, en donde probablemente junto con otros niños él sería uno entre muchos iguales. Sin embargo, su padre estaba allí no solamente por un alojamiento, como solía ocurrir. Estoy viendo la serie de Moisés
y aún en aquel lugar del palacio habían hebreos que formaban parte de la servidumbre y que por causa de su trabajo ellos tenían un lugar para dormir y tenían una buena mesa para comer, pero seguían siendo criados, seguían siendo esclavos y sus hijos estaban alrededor de esos ambientes, así que me es muy fácil entenderlo. Y pues aquí está Timeo junto con un hijo, su hijo, cuyo nombre no estoy segura que cualquier mujer que esté embarazada hoy quiera ponerle a su hijo, llamarlo Fatuo. Pero imaginemos por un momento a este niño, ¿verdad? Como todos los niños que creen que ellos deberían tener y ser igual a los demás que están a su alrededor, que deberían tener las cosas que otros niños tienen, que deberían lograr las cosas que otros niños también están logrando. Y en ese sentido, vamos a pensar con el significado de Timeo, porque una de las acepciones de servidor tiene que ver cuando nosotros miramos el diácono. Estamos hablando de gente en el ministerio. Vamos a llevarlo a ese contexto también. Y vamos a pensar un poco alrededor de esos padres que han estado, ¿verdad? Alrededor de actividades ministeriales en un espacio quizá importante de sus vidas. Y de tal manera que sus hijos están alrededor de aquellos ambientes que se han vuelto demasiado familiares para esos niños, sea cual sea el área o el ámbito de desempeño. Algunos lo están haciendo en el mantenimiento de las instalaciones, otros lo están haciendo en el área administrativa, otros lo están haciendo desde el área de la enseñanza, otros lo están haciendo de diferentes ámbitos, en diferentes formas, y probablemente, como ocurre, lo puedo decir por nuestra propia experiencia, muchos de los niños, hijos, nietos, sobrinos que están con nuestros hermanos, pues están alrededor de aquel lugar. No todos tienen las mismas posibilidades, no todos tienen las mismas profesiones u oportunidades de estudio. Algunos están en una escuela pública, otros están en una escuela privada, algunos tienen vehículo, otros no tienen vehículo, unos tendrán oportunidad de llegar al liceo y probablemente también a la universidad, otros están batallando por ver cómo logran terminar la primaria y luego ir al liceo porque tienen condiciones económicas precarias y en donde es sumamente difícil aspirar a cualquiera de estos logros o de poder alcanzar esas etapas y superar esas etapas de la vida. Y justamente allí está este pequeño en medio de un ambiente tan difícil, tan opresor, y que a medida que va creciendo, no solamente la presión va aumentando, sino que los valores de este muchacho, no sabemos cuál era el nivel de dedicación de este padre para su hijo. Lo cierto es que este niño creció y sus valores importantes en su vida fueron distorsionados. ¿De qué manera? ¿Por qué razón? Y lo que voy a incluir aquí es la palabra familiaridad. Y muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Y estoy pensando incluso en nuestros hijos, sobrinos, nietos que están alrededor nuestro, en el ministerio, que por razones diversas pasan mucho tiempo alrededor de nosotros en la iglesia, alrededor de la mesa de la comunión, alrededor de la mesa de compartimiento inclusive del trabajo ministerial que estamos haciendo. Y ese efecto familiar va a ir generando un paradigma en ellos y una actitud, un tipo de respuesta frente a eso que se está realizando. ¿Qué es lo que yo he podido ver en muchos casos alrededor o a lo largo del ministerio que me ha tocado desarrollar? Que muchos hijos han estado expuestos a esa presión del entorno, de tal manera que cuando ellos empiezan a crecer, a hacerse adolescentes, jóvenes, y ya tienen edades suficientes como para tomar decisiones en su vida, ellos se oponen a las cosas de Dios. En la primera manifestación es que se alejan de la iglesia.
y los vemos eventualmente, si acaso llega un momento en que ya no les volvemos a ver dentro de lo que es la vida de la iglesia, simplemente porque para ellos fueron distorsionados sus valores y ahora sus paradigmas están sobre basamentos, sobre cimientos que no son la realidad escritural, ni tampoco el propósito de Dios para el destino de esos muchachos que definitivamente fueron afectados por causa de ese impacto que ellos han estado recibiendo a lo largo de sus vidas. Y podríamos decir que la oposición que ellos comienzan a manifestar no necesariamente tiene que ver porque están opuestos a sus padres, aunque en algunos casos pudiera ser que sí, hijos que están heridos con los padres, porque sienten que los padres los desestimaron, los hicieron a un lado, ¿no? Ellos perdieron todo nivel de importancia para ellos y fueron de alguna manera, tuvieron abandonos técnicos, vamos a decir así, teniendo a sus padres y estando ocupados, pues sufrieron abandonos técnicos y eso es algo que está allí latente en esas vidas y que en el momento que menos esperas van a aflorar, generalmente cuando ya tienen edades para hacer esas decisiones, como decía hace un momento. Probablemente esa oposición viene también por esos efectos internos de asuntos que ellos no han sabido manejar o asuntos no resueltos allí en su vida que quedaron como debajo de una alfombra y que en el momento preciso van a empezar a aflorar en la vida de esos adultos. Solamente hago una acotación de lo que para mí ha representado mirar en la película de Moisés la persona de Aarón. Hubo un espacio en la vida de este hombre en donde él perdió su norte porque le era sumamente difícil mantenerse afianzado en la fe al ver cuánto tiempo pasó, sufrimientos y opresiones, y aparentemente Dios no hacía nada en favor de ellos. Alguien que no conocía sus pasados y por eso decía, ¿qué hicimos para merecer esto? Y su proyección era hacia un Dios que era injusto. Se sintió muy mal y generó su profunda amargura por el hecho de que él se quedó esclavo, mientras que un hermano de él se hizo hijo de un rey, un príncipe y vivió en la opulencia. Es decir, cuando nosotros empezamos a sufrir estas situaciones en la vida y que hoy día llaman mi atención, ¿por qué? Porque creo que estamos en puertas de tener que empezar a trabajar fuertemente en el rescate de una generación que tiene destino, que tiene potencial, que tiene valores que necesitan ser, que tienen que venir de vuelta a la casa de ese joven, pero a la casa del Señor también, y al plan eterno que Dios tiene para su iglesia en esta etapa, en esta temporada que el Señor está abriendo para nosotros. Y además de esta situación, estas son personas que, como decía con el ejemplo de Aarón, creen que ha habido injusticia por causa de la forma y del lugar en que ellos han crecido. Entonces, ¿qué es lo que estas personas hacen? Ellos deciden hacer las cosas a su manera y buscar las respuestas a su manera. Y cómo es uno de los patrones o cuál es una de las conductas que nosotros padres podemos ver algunas veces en estos hijos. Es que ellos comienzan a señalar a los líderes y comienzan a condenar a ese liderazgo, porque en medio de esa infancia un poco atarbada, probablemente ellos vieron demasiadas incongruencias.
sentados el domingo, probablemente escucharon un hermoso mensaje, pero durante la semana ellos, de la misma persona que predicó hermoso el domingo, están viendo una serie de incongruencias en su manera de vivir, en su manera de hablar, en su manera de funcionar. Y si estos muchachos son hijos de esos padres que tienen esas incongruencias, puede que no lo manifiesten verbalmente, pero eso está allí. Eso está allí moviéndose y de alguna manera ha hecho que esta generación se haya hecho rebelde y se haya hecho terca y se haya hecho reacia a las cosas del Señor, a las cosas del Evangelio, simplemente porque ellos piensan que Dios permitió y de alguna manera tolera esas conductas y esas incongruencias en los padres. Hoy, repito, comencé diciendo, es un tiempo de arrepentimiento, no solamente para nosotros, sino para todos los que me están escuchando, inclusive hijos. Y ahora puedo entender por qué cuando dice Malaquías que el espíritu de Elías iba a volver, claro, él no dice el espíritu de Elías, pero él está hablando del regreso del profeta Elías para hacer que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos se vuelva a los padres. Pero cuando lo leemos en el libro de Lucas, capítulo 1, vamos a darnos cuenta cómo creo que es el versículo 18 o 19, que dice que él hará volver, hablando del ministerio que Juan el Bautista iba a ejercer en el espíritu de Elías, ¿verdad?, de hacer que el corazón de los padres se volviera a los hijos. Pero hay un énfasis interesante y dice, y el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. Esto es algo bien, bien importante, porque en este pasaje lo que Fatuo nos está a nosotros mostrando es esa generación híbrida que requiere ser rescatada en este momento. Llegó un momento en que él dejó de ser niño y aquel ambiente dejó de ser su espacio común, y ahora, de acuerdo a la escritura, en ese pasaje, Fatuo estaba a un lado del camino. Y él está hablando de esa generación que cuando tuvo la oportunidad de hacer una decisión personal, se orilló a sí misma, se hizo a un lado, y que no debe extrañarnos entonces esa obstinación y esa rebelión, esa rabia interna o esa amargura, esa impotencia o incredulidad que en el fondo de estas personas aún gime, como dije sobre Romanos capítulo 8, y aún clama y anhelan un cambio que se produzca en sus vidas. Por eso en medio del caos y de la certidumbre hay esa generación que está esperando por algo diferente. Y nosotros en este tiempo, bajo la revelación del Espíritu Santo, por su dirección y entendiendo para qué estamos en un momento como este, somos los llamados a establecer esta voz alarma, esta expresión, este sonido de alerta al que el Señor nos está queriendo en hacer que nosotros podamos entrar. Y por esa razón, en el nombre de Jesucristo, yo estoy compartiendo contigo esta carga, porque podría decir muchas cosas, pero creo que en este día esta generación que fue de alguna manera leudada con un testimonio y con valores distorsionados, hoy tiene la necesidad, y nosotros tenemos el emplazamiento de parte del Señor para que se produzcan cambios en nosotros como padres, para que hayan cambios en ellos y se puedan volver al Señor como hijos. Y no solamente esto requiere de un arrepentimiento verdadero, no solamente necesitamos, decía yo, un arrepentimiento de pecados para salvación de unos, arrepentimiento de reconciliación y retomar el pacto de otros, pero también un arrepentimiento porque de muchas maneras hemos ofendido el corazón de Dios y distorsionamos con un modelaje equivocado
la verdad del Señor y por supuesto allí están nuestros hijos siendo víctimas de una situación que por el Espíritu Santo en este tiempo tiene que terminar. Este ciego me habla mucho, me llevó también al libro de Mateo, en donde se habla de la parábola del sembrador, pero cuando Jesús, ya apartado con sus discípulos, comienza a decirle cuál es el significado de aquella parábola, vemos allí en el versículo 19 de Mateo 13, cómo la semilla que cayó allí a un lado del camino, ¿dónde estaba este ciego? Estaba a un lado del camino. Dice que aún allí le llegó una palabra de reino. Sin embargo, esa palabra de reino no fue entendida, no fue atesorada, no hubo quien le diera ese cimiento y esa base para sostener a esa persona. Pero dice que entonces el enemigo vino, el malo vino para robar y para arrebatar esa palabra y hacer que aquellos paradigmas o aquellos valores distorsionados se recrudecieran en la vida de ese hombre. Pues allí está Bartimeo y me parece sumamente importante que nosotros mantengamos nuestra mirada y nuestro enfoque a lo que Dios nos está ministrando y tratando en este tiempo, porque hay muchísima gente, hay una generación que corre el riesgo en este tiempo de no poder recuperar su destino, de no poder recuperar su potencial. Si nosotros como padres naturales, como padres espirituales, como líderes dentro del cuerpo de Cristo, llamados en una hora como esta a pensar y a priorizar lo que es la voluntad de Dios y lo que es la línea de funcionamiento que el Espíritu Santo nos está demarcando, más que nuestras agendas y nuestros proyectos, nosotros tendremos entonces que entregarle cuentas muy serias al Señor si no podemos entrar en esta reflexión profunda que nos incluye a nosotros. Hoy es un tiempo en donde nosotros necesitamos recuperar y traer de vuelta a esos que están allí a un lado del camino, pero que unos versículos más adelante, creo que en el versículo 50, 51, dice que una vez que este joven o este hombre joven recobró la vista, la visión, y allí el Señor empezó a hacer un trabajo de transformación, dice que él a partir de ese momento se unió para caminar con el Señor. En otras palabras, estaba a un lado del camino, pero ahora se montó en el camino con el Señor. Y yo creo que Dios en este día nos está permitiendo a nosotros tener una experiencia de recuperación, de rescate de una generación. Podría decir muchas cosas más, pero creo que esto es muy importante que nosotros lo consideremos en este tiempo y quiero invitarlos para que ustedes tengan sus elementos a la mano. Quiero hacer una oración antes de esto, en este momento. Si usted está como familia, si usted está con otras personas allí que puedan tener los elementos de la comunión a la mano, necesitamos hacer una oración no solo de arrepentimiento, sino de reconciliación con el Señor, pero también de reconciliación con nuestros padres y de reconciliación con nuestros hijos, en donde nosotros sepamos que estamos agradando al Señor, y por eso en el nombre de Jesús, de acuerdo a uno de los propósitos que nosotros escribíamos en esta estrategia, era que se suelta el arrepentimiento en este tiempo. No solo arrepentimiento para salvación, pero también para sanidad del alma y para liberación de nuestras vidas, de cualquier atadura o esclavitud que haya estado operando y robando el gozo del Señor de nosotros. Este es un tiempo en donde necesitamos declarar que el mover de santidad y de purificación
se completa en nuestra vida según la agenda del Señor, y en donde nosotros podemos cosechar la obediencia y la voluntad de Dios en nuestra vida, viniendo a manifestación a través de la llenura y de la renovación de esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Evidentemente esto nos convertirá en verdaderos adoradores que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Por eso yo quiero declarar hoy sobre tu vida que la aridez en la cual has estado caminando en los últimos tiempos hoy llega a su fin, porque esta es una palabra que viene para despertar tu espíritu, y el soplo, el Zoe de Dios viene sobre ti para hidratar, para traer nutrimento a ti, para traer esa conciencia de que la necesidad que tienes del Señor no la puedes postergar por más tiempo. En este momento yo vengo estableciendo en el nombre de Jesús una mayor conciencia de Dios en tu vida personal, y que tú la puedes transmitir incluso a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y que nosotros todos, y tú allí donde estás, eres levantado en este tiempo como un agente de cambio para alar el reino de Dios, y todo lo que te rodea, todo tu entorno, por lo menos en todo aquello en lo cual tú tienes influencia, es afectado para bien en el nombre poderoso de Jesús. Así que quiero que podamos hacer esta oración, y si tú estás allí en esta condición, te invito para que abras tu corazón al Señor y para que tú dejes que el Espíritu Santo traiga esa confirmación a tu vida, no solamente de perdón, sino de que Él te está abriendo la puerta, y que hoy Él ha preparado o preparó esta reunión tan importante para que tú pudieras encontrarte con Él y ya no más sigas a un lado del camino. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la palabra que tú nos das, la palabra de vida, que tú siempre estás allí listo para entregarnos. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo que está activo, Señor, en medio nuestro. Hoy quiero levantar a la vida de tu iglesia, a tus líderes, Señor, declarando que sus ojos se abren. Ellos pueden levantar sus miradas y mirar que la cosecha está lista, está madura, Señor. Por tanto, es necesario que sean alineados, equipados y aptos, Señor, para poder calificar para lo que está en puertas. En esta hora, en el nombre de Jesús, vengo declarando sobre esa generación que está allí, que necesita entrar en este tiempo, Señor, y a la que tú estás preparando de antemano, porque les has venido hablando en sueños, en visiones, has venido, Señor, por tu Espíritu Santo, hablando a sus corazones y redarguyendo allí en sus pensamientos, para que ellos hoy den este paso tan importante de arrepentimiento para salvación, Señor, espiritual, para sanidad emocional, para liberación de sus vidas, Señor, de toda atadura que el sistema del mundo los haya sometido. Pero también, oh Dios, para aquellos de nosotros, padres, líderes o hijos, que por alguna razón te hemos ofendido, Señor, al oponernos a ti, Señor, por el simple hecho de que hemos tenido valores distorsionados, porque perdimos el camino, Señor, como padres y como hijos. En el nombre de Jesús vengo declarando, Señor, que el mover de santidad y purificación que tú por tu Espíritu Santo estás soltando en este tiempo, alcanza, Señor, no solamente nuestras casas, sino todo tu pueblo, y alcanza, Señor, las naciones de la tierra. Declaramos, Señor, que la atmósfera es preparada, Señor, para que gran mover de salvación se produzca, pero nosotros adquirimos, Señor, también esa conciencia de lo que representará en este tiempo una cosecha con una magnitud como la que se estaba produciendo en aquel momento en que Jesús estaba haciendo estos milagros.
Hoy, Señor, oramos para que la llenura de tu Espíritu Santo sea un refrescamiento para cada uno de nosotros, para habilitación y para confirmación, Señor, de que estamos haciendo tu voluntad. Es tiempo de restauración y por eso declaramos que la tierra árida, Señor, es nutrida y es hidratada por el agua de tu palabra en este tiempo. Que la conciencia de quién eres tú en nuestras vidas y para qué nos has llamado en un tiempo como este pueda hacerse clara, Señor, totalmente para cada uno de nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, somos levantados como agentes de cambio, Señor. Y en este tiempo queremos ser esos instrumentos útiles en tus manos que pongan en primera instancia, Señor, tu línea de prioridad y no la nuestra. Seguimos orando, Señor, que las aduanas aéreas, terrestres y marítimas de nuestra nación se abren, Señor, para que aquellos que tienen que entrar a la nación, para que esos ciudadanos de esta nación que están en espera, Señor, puedan terminar con esa angustia de no poder regresar a sus casas. Señor, para que todo lo que tú estás prometiendo para este tiempo, tú has dicho, Señor, como en Isaías 60, que no solamente los hijos y las hijas regresan, Señor, sino que aún camellos vienen porque declaramos la activación, Señor, de nuestro sistema productivo y de todos los ámbitos, Señor, que vienen con sanidad para nuestra nación en el nombre de Jesús. Declaramos que tus propósitos son cumplidos en este tiempo, Señor, y que nosotros somos levantados como herramientas útiles para que eso se pueda llevar a cabo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en este día y oramos que tú, Señor, nos ministras por tu gracia este tiempo de comunión maravilloso que queremos ahora completar para la gloria de tu nombre. Amén. Quiero leer aquí en el pasaje de Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23, cuando el apóstol Pablo está diciendo, les he transmitido lo que me ha llegado por revelación directa del propio Señor. Que la misma noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y dio gracias. Luego lo distribuyó a los discípulos y dijo, tomen este pan y cómanlo hasta saciarse. ¿Cuál es el pan? El pan es su palabra. El pan es la vida de Jesús, por eso tiene que ver también con carácter en nuestra vida, porque es Cristo manifestado en nosotros, es su mente y su voluntad tomando lugar en nuestras propias vidas. Y por eso lo que el Señor Jesús cuando lo impartió dijo, este es mi cuerpo, el cual es partido por ustedes. Hagan esto para recordarme. E hizo lo mismo con la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa sella el nuevo pacto con mi sangre, bébela y cuando la bebas, hazlo para recordarme. Cada vez que coman este pan y beban esta copa, ustedes están contando la historia. Una historia que no es mentira, una historia que es una realidad determinante y que hoy se traduce en salvación y en victoria para tu vida en el nombre de Jesús. Y dice, proclamando la muerte de nuestro Señor y no proclamando que va a morir, sino que murió, pero también resucitó y luego ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y hoy cuida, hoy protege, hoy cumple pactos con todos aquellos que se alinean con su voluntad. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, yo te invito para que tú puedas hacer esta experiencia hoy día, un momento de muchísima significancia. Por eso, versículos 27 y 28, para cerrar ese pasaje, dicen, por eso, quien coma el pan o beba la copa con el espíritu equivocado es culpable de deshonra
del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso hoy es perdón, es arrepentimiento. Y luego dice, cada uno evalúe primero su actitud, está hablando del corazón, y luego entonces puede comer del pan y de la copa. Así que si tú allí donde estás has podido venir delante del Señor y te has puesto a cuenta con Él, es necesario que valores el perdón que viene por la mano del Señor. En el nombre de Jesús puedas llamarte hijo del Señor. Así que quiero invitarles para que tomen su pan y su copa y lo podamos tomar en acción de gracias delante del Señor. Pueden comer y pueden tomar en el nombre de Jesús. Gracias doy al Señor y a cada uno de ustedes por haber estado allí y haber compartido este maravilloso tiempo de ministración de la palabra. Espero que haya sido de edificación a tu vida. Así que hasta una nueva oportunidad en el nombre poderoso de Jesús. Y vengo declarando que toda enfermedad y toda situación es sanado en la vida del cuerpo de Jesucristo y en aquellos que están viniendo delante de su presencia. Dios te bendiga y Dios te guarde.